Gracia y paz, queridos hermanos. Le doy gracias a Dios que puedo estar en este lugar. No se ha terminado del todo, pero sí, Dios me ha permitido estar este día y puedo hacerlo para mi Señor. El Señor me ha dado una palabra en estos días atrás, el cual quiero compartirla con todos ustedes. Y esa palabra se encuentra en Lucas capítulo 22, verso 31. Si usted toma nota allí, lléveselo para su casa porque, bueno, de todas maneras queda grabado esto. Lucas, perdón, dije 22, sí, 22, 31. Dice así, en el nombre de Jesús: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Este mensaje el Señor me lo dio estando en el hospital internado. Me cuestioné mucho a mí mismo. Cuestioné muchas cosas. Hermano, así, tal vez puedo decir como el pastor dice eso, pero pasé por un momento tan crítico, el cual se me dijo incluso que podía ser amputado. Y yo miré en esa sala que no tenía ninguna respuesta. Y le recordé cada promesa al Señor. Mis hermanos que conocen desde hace mucho tiempo me han escuchado decir que Dios en un principio me dijo que si yo me mantenía predicando esta palabra, y no solamente hablar de la Biblia, sino el mensaje el cual predicamos en este lugar, Él me sostendría y correría incluso con todos los gastos. Entonces se lo dije más de una vez al Señor. Escuchaba una emisora cristiana y podía escuchar los latiguillos esos que usamos los cristianos cuando tenemos un micrófono enfrente, cuando tenemos la oportunidad de hablar y para rellenar espacios. Alguien leía la Biblia y leía una porción de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y la otra persona decía, qué hermoso, qué hermoso. Y yo decía, ¿cómo hermoso? Si ni siquiera entiende lo que el otro leyó. Y empecé a ver la liviandad que teníamos todos los cristianos evangélicos para decir algo que en el momento de la crisis pareciera que no funciona. Pero estando sumido en la tristeza, hermanos, no le estoy tirando pálidas como dice, pero yo les cuento mi testimonio estando sumido en la tristeza. El Señor me dio esta palabra: Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. No era Simón solo. ¿Se entiende? A todos, como si fueran trigo. Y comencé a pensar eso. Y luego el Señor decía, pero yo he rogado en oración por ti. O sea, si bien el conflicto les iba a venir a todos, Jesús le dijo a Pedro, yo por ti he rogado, porque te necesito. Cuando esto termine, cuando salgas del otro lado,
vayas y confortes, confirmes, dice una versión, animen, dice otra versión de la Escritura, que quiere decir lo mismo a tus hermanos. Cuando dice confirma a tus hermanos, confirmar no significa afirmar una novedad, venir y declarar algo nuevo. Confirmar es decir algo que ya se dijo, ¿sí? Si usted ha escuchado algo aquí y viene alguien y lo dice y lo afirma, lo está confirmando, ¿sí? Y Dios me manda a decirles eso, a confirmar el mensaje que tenemos en este lugar. El Señor me dijo que tengo que afirmar a todos mis hermanos. Significa que si hay que afirmar algo, es porque está entrando en debilidad, porque se está perdiendo el norte, porque se está desviando un poquito la mira y estamos errando el blanco. Errar el blanco es sinónimo de, ¿puede ayudarme a decir esta palabra? Pecado. El Señor me habló muy claramente, pero me dijo cuando te arrepientas. O sea, ¿para quién era el mensaje? ¿Para usted o principalmente o para quién? Para mí. Porque me dijo cuando te arrepientas, ve y confirma a tus hermanos. Y el Señor me dio 2 puntos, que no los voy a hablar todos este domingo, sino que si Dios me da vida y me da salud, quiero hacerlo y continuar el próximo domingo, para que esto no se nos haga tan largo y no se nos llene tanto la cabeza de información. La semana pasada, cada vez que me acuerdo de este trato que Dios hizo conmigo, me quebrantaba el corazón y lloraba solo en mi casa. Un día de esta semana que pasó, vino un hombre de Dios. Llegó a mi casa y me dijo cada palabra que yo escuché en el hospital. Y me dijo todo lo que el Señor me dijo. Y yo me quebranté en ese momento y mis lágrimas corrían porque yo digo, Señor, tú me hablaste. Y si tú me hablaste, Señor, significa que tú estás tratando con nosotros. Ese hombre de Dios vino a confirmar lo que el Señor ya me había dicho. Hermanos amados, este pasaje de las Escrituras es un dato muy importante que Jesús les revela a sus discípulos. Él les habla de algo que sucede en el mundo espiritual. Él les revela algo que está ocurriendo mientras ellos están viendo un panorama y ellos creen que no va a ser así, que su maestro no puede morir porque Él es el Mesías, lo han creído, pero Jesús les dijo, tengo que ir y morir y sufrir, ser crucificado, pero voy a resucitar al tercer día. Esto no les podía entrar en la cabeza. Por eso el Señor les revela algo más. Ustedes, hay alguien que va delante del trono de mi Padre y los ha pedido a cada uno de ustedes. La palabra del Señor dice que por diversas dificultades tenemos que pasar. Nadie quiere sufrir. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero padecer. No quiero tener la incertidumbre de no saber qué va a pasar conmigo. Pero el Señor me dijo, vuelto de esto, vas a salir. No es para destruirte. Es lo mismo para nosotros. Nosotros somos como una espiga de trigo sembrada en un campo. Así nos comparó el Señor. Y esa espiga
es muy cuidada y muy apreciada. Un viento recio, una pedrada, un granizo puede pegarle a esa cañita de esa espiga y puede tal vez desgranar todo ese fruto y se cae a la tierra y se pierde en medio del campo. Por eso era muy importante para el campesino de que eso no sucediera, porque ellos valoraban mucho y mayormente el trigo, que era el pan. Estuve viendo documentales de gente que tenía un campo muy grande y cosechó ese trigo a mano con una hoz, y al cortar ese trigo lo ataban en manojos y lo ponían aparte, pero es un trabajo terrible, la cintura todo el día agachado, y tenían que hacerlo porque podía venir una tormenta y les podía dejar todo el trigo mojado y se iba a podrir ahí en el campo. Luego que ataron todos esos manojos, las pusieron sobre lomos de burro y de mulas y los llevaron a un lugar para pisarlo y desgranarlo. Y en ese lugar era para separar la paja del trigo. Entonces, al golpear esa espiga, el trigo se va desgranando y queda en el suelo porque es más pesado. Pero la paja no sirve. La levantan, dice, con un aventador, se llama, con una horquilla. Y si hay viento, el viento se lleva la paja y el trigo cae en el mismo lugar. Luego de haber cosechado tremendo campo y haber llevado todas esas espigas a esa era donde se preparaba eso, ¿sabe? Me asombraba que solo quedó una montañita de trigo, como si fuera, todos conocemos, un medio metro de arena. Cuando usted compra una camionada de arena o un medio metro de arena en el corralón, que es solamente un poco, eso fue la cantidad de trigo que quedó allí. Y para el granjero era muy valioso, porque luego ese trigo tenía que llevarlo al molino y el molinero se quedaba con una parte del grano y le daba parte a usted, y al final el molinero ganaba más casi que el dueño del campo. Por eso ellos valoraban mucho cada grano y no querían que se pierda nada. Lo juntaban y lo volvían a rejuntar lo que quedaba, y a esto se le llamaba salvado. Ahora, Jesús habla de esto. Jesús dice que Él cuenta una historia donde un hombre sembró trigo en su campo. Pero dice que vino de noche un enemigo y sembró cizaña, que se parece mucho al trigo, es el trigo falso. Ahora, cuando creció el trigo, creció la cizaña también, y los hombres trabajadores dijeron: Señor, no sembraste buena semilla porque hay cizaña en tu campo. Y Jesús dijo: este ha sido el malo mientras dormíamos. Pero le dijeron sus trabajadores: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿Y qué dijo ese dueño del campo? No sea que arranquen también el trigo. Fíjese qué valioso es el trigo. No se puede perder, porque todo el esfuerzo, todo el trabajo, de nada sirve si el trigo se pierde. Y dice la Biblia que nosotros somos trigo del Señor. Y por eso tenemos que ser trillados, porque trigo y paja no sirve. Y yo podía estar lleno quizás de paja, y el fruto que tenía o que tal vez conservaba no estaba sirviendo de mucho, hasta que no sea separado. ¿Y cómo se separa esa paja del trigo? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios le permite ¿a quién? A Satanás trillar, dice, y hacer todo este trabajo al trigo. Se lo golpea, se lo maltrata, se le pasa una trilladora tirada por caballos y se muele la paja, pero el trigo siempre va quedando abajo. Es un proceso de destrucción para que el trigo se separe de la paja. Y Dios me enseñó que de la manera que Él hace con el trigo, Él permite que Satanás
haga con nosotros. Pero no es el diablo el que toma la decisión de lastimarlo. Él quiere hacer por la rabia que nos tiene. Pero dice la palabra que no puede hacer más de lo que Él le permite hacer. Porque de últimas el que está permitiendo eso es nuestro Papá Celestial. Por eso si hay alguno que está pasando una dificultad y es discípulo del Señor, tenga en cuenta que el Señor no lo ha dejado. Y no lo va a dejar. Que todo lo que le pase está controlado. Todo lo que le pase, hay alguien que tiene un freno sobre el enemigo que lo está atormentando. Si hay problemas en su familia, si hay ciertas situaciones que lo están haciendo depender de Dios, porque la dificultad te hace depender de Dios. Pablo dice, yo me gloriaré en mis debilidades, porque he pedido que Dios me quite este aguijón, pero me dijo, bástate en mi gracia, porque en mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa eso? Que cuando yo soy débil, acudo a mi Señor, busco a Dios, empiezo a clamar al Señor, empiezo a revisar mi vida, comienzo a analizarme y a decir, Señor, ¿en qué le estoy errando? ¿En qué me estoy equivocando? Quiero volverme, Señor. Si me estoy desviando, quiero hacer las cosas bien. Señor, trae paz a mi vida. Y dependo del Señor, me agarro de Él, de sus promesas, como lo hice en un momento. En un momento de angustia digo, Señor, no te pido justicia. Porque en un momento me encontré diciendo, Señor, ¿y qué pasó con lo que me prometí? ¿Qué pasó con todo lo que me dijiste? ¿Por qué estoy acá a punto de tal vez perder un miembro de mi cuerpo? Señor, ¿para dónde me vas a llevar? ¿Qué será de mí? Personas morían al lado mío y yo me sentía como abandonado, desolado. Pero el Señor me hizo entender que eso era el proceso para sacar muchas cosas que tal vez había en mi corazón, que habíamos llegado a un techo, que había llegado a un punto donde ya parece que era yo el pastor de Casa de Pan, pero no era Dios en mí. Y es necesario que estas cosas pasen. Es necesario que vengan estas tribulaciones. Pablo dijo, su poder se perfecciona, en mi debilidad. Soy débil y el Señor perfecciona su poder en mi vida. Porque ahí me acuerdo de Dios. ¿Cuándo se acuerda usted de Dios? Las oraciones más sinceras se hacen en un hospital o se hacen en un panteón frente a un féretro. Allí se reconoce. Por eso dice la Biblia que su poder en nosotros se perfecciona cuando pasamos debilidades. ¿Y sabe qué? Dice, el Señor le dijo, yo he rogado para que tu fe no falte. No te falle la fe. Y a mí me falló la fe. Yo le decía al Señor, Señor, yo no aprobé nada. Yo no pude aprobar nada. Si bien he reconocido, pero en el momento de más crítico no aprobé nada. Mis hermanos oraban y ya no querían ni orar, ni pedirle a Dios. Señor, acuérdate de mí. Yo decía, ya te pedí, Señor. Y vos sabés que yo te clamé. Me había cerrado a mí mismo, pero eso fue un trato de Dios conmigo. Hasta que un día le dije, Señor, no pido justicia, porque justicia es, yo merezco, decreto que tú tienes que hacerlo. Tú moriste por mí, lo compraste para mí y es mío. Eso sería justicia, reclamar justicia. Le digo, no puedo someterme a tu justicia porque quedo falto. Solo te pido gracias, Señor. Y cuando dije así, gracia es favor que no merezco.
Cuando dije eso, algo comenzó a cambiar. Una noche algo comenzó a cambiar en mi casa y pude salir de ese lugar. Y Dios me ha ido evolucionando en cada momento, pues pude ver que muchas cosas salieron de mi vida, pero teníamos hasta un auto. De pronto el Señor me lo sacó. ¿Sabía usted? De pronto me encontré caminando, dependiendo de los demás, de mis hijos principalmente, que me acerquen a algún lugar, que me lleven a un tratamiento, que vaya para acá, para allá. Me volví dependiente cuando soy muy independiente. El auto me lo dieron por destrucción total en un accidente y no pasaron 2 días que vinieron y me lo sacaron. Y quedé todo este tiempo. Y ando a pie y yo decía, me sacaste el auto. Ahora perdí la salud. Esto se agravó. No tuve los fondos suficientes en un principio y fue agravándose hasta que esta infección llegó a mi hueso y esa bacteria empezó a comer el hueso de mi pie. Señor, ¿y dónde están tus promesas? Yo le digo porque a usted no le ha pasado esto o habrá alguno que le está pasando. Son momentos, hermanos, donde el Señor permite que el enemigo venga y haga todas estas cosas, pero no es para destruirlo, es para que usted se vuelva, es para que sacar esa paja y dejar lo que realmente vale de Dios, lo que realmente importa, lo que no podemos seguir siendo, caminando a medias tintas. Tenemos que ser genuinos, discípulos genuinos del Señor. Porque ahora viene el punto número 2. El Señor me dijo, y una vez arrepentido, confirma a tus hermanos. El Señor me mostró 3 noches consecutivas la misma revelación por medio de un sueño. A tal punto que a la 3ª vez entendí lo que Dios me quería decir. Llamé a mis hijos y se los conté allí en la cama del hospital. Les dije, el Señor me habló esto. Hijos, tengan cuidado. No se endeuden. Cuiden su economía. Porque viene un tiempo de crisis. Viene un tiempo de dificultad a la Argentina, hermanos, se los estoy diciendo a todos, discípulos del Señor. Hay un periodo, no muy largo, pero sí es un periodo crítico, donde Argentina será tocada por una revolución. Y cuando el Señor me habló eso, empezó este tema de ese arresto tan famoso que ocurrió con la expresidenta. Pero el Señor dijo, no se terminó eso. Eso va a desembocar en una crisis más severa. Y cosas van a empezar a pasar. Por eso les dije, hijitos, pongan al día sus numeritos. Pongan al día sus deudas. No compren nada si no tienen que comprar. No usen tarjetas. No estén endeudándose por querer hacer un viaje por esto. Manténganse un poquito, saquen el pie del acelerador. ¿Me entienden, amados? Porque esto es lo que está viniendo ahora. Y el Señor me dijo, lo mismo que te hablé en agosto del 2023, que yo lo prediqué en el antiguo templo chiquito. El Señor me mostró todas estas cosas y luego un mes después lo prediqué en una convención nacional que está grabado el video. Y en ese video el título, usted lo puede buscar en YouTube, dice calma antes de la tormenta. Búsquenlo y pueden ver que todo eso fue dicho el año pasado. Dios me lo habló y ahora el Señor me volvió a decir lo mismo. Vi cómo las cosas se tambaleaban. 3 veces, 3 días, 3 sueños. Dios me habló por medio de esas revelaciones y pude ver la angustia que va a venir económicamente en este periodo de tiempo.
pero será breve, no será muy extenso. Y luego de eso viene una explosión económica. ¿Me está escuchando? Viene una explosión económica de abundancia, donde Argentina tomará los primeros puestos del mundo. Parece que estuviera hablando barbaridades, lo prediqué hace un año atrás. Y el Señor me volvió a hablar lo mismo y me dijo, cuando digan paz y digan seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cristo viene. No tenemos que apartar el norte de lo que el Señor nos ha llamado. Todo esto que estamos viviendo, usted está sentado en esa sillita porque Dios me lo habló el 10 de mayo del 2023. Que así sería, tendríamos que ir a las casas, nunca lo habíamos hecho. Tendríamos que hacer discipulados, hablar, volvernos a la palabra del Señor, volver al Evangelio. Lo hicimos y el Señor trajo una explosión tremenda en nuestro ministerio, en el ministerio que Él nos había dado. Y hoy usted está sentado y muchos han venido por primera vez porque el Señor sigue añadiendo los que han de ser salvos. Pero comenzó hace 2 años casi. Esto no es chiste, está pasando. Pero vuelvo a decirle, el Señor me mandó a decir lo mismo a nuestra casa de pan. Hermano, trate de liquidar, trate de arreglar lo que usted debe, no se endeude más, porque viene crisis y luego viene una expansión. En la parte económica me dijo el Señor, otra vez me lo dijo, 3 veces me lo dijo el Señor. A tal punto que me asombré, primero me asusté, despertaba llorando por mis hijos, los veía desesperados, veía a la gente desesperada. Y yo los llamé en la mañana, ellos vinieron a verme y uno a uno les fui diciendo a Samuelito, a Nolito, a Germán, hijo, esto me dijo el Señor. ¿Se los dije o no, hijo? Y me quebranté esa mañana porque le dijo, el Señor me está hablando. Lo mismo que me habló hace 2 años atrás. El Señor le habla a usted hoy. Apártese de todo lo que sea gasto superfluo. Deje cosas tal vez que puede posponer para más adelante. Porque va a venir un tiempo de crisis. ¿Sabe cuando vino la crisis a Egipto? ¿De dónde sacó la provisión para Egipto el Señor? ¿Se acuerda usted? Cuando Dios le muestra a Faraón que venían 7 años de hambre, pero le dijo que al principio iban a venir 7 años de abundancia. ¿De dónde trajo el sostenimiento de los 7 años de hambre? De la buena administración de los 7 años de abundancia. No hizo el Señor un milagro creativo y trajo donaciones o donativos, sino que de la buena administración de esos años de abundancia fueron guardados en los graneros y hubo incluso para sostener a todos los pueblos de la comarca de ese lugar. Porque Dios tenía un hombre allí que empezó a advertirle a los demás. Y eso es lo que el Señor nos manda a decir a nosotros. ¿Me escucharon, amados míos? Porque el Señor vuelve. Terminado ese periodo, no hay tiempo. Va a comenzar ese periodo de abundancia, pero no hay tiempo. Ya estamos en la recta final. Ya estamos en los últimos días. Estamos llegando al tiempo donde todo se va a terminar. Donde Cristo vuelve por su iglesia. Y el Señor me hacía ver lo que está pasando en Medio Oriente. 10 naciones se tienen que juntar contra Israel. ¿Y sabe dónde está escrito? Les voy a dejar una tarea para que lo hagan en su casa. En el Salmo 83, ese salmo tan discutido por los teólogos,
que si sería después que Cristo venga o antes que el Señor venga por su iglesia. Nadie está seguro, pero el Señor lo está llevando a cabo en este tiempo. El Salmo 83, llegue a su casa y búsquelo en la versión, incluso en cualquier versión, pero en la más clara, la NTV. Y lea Salmo 83 del 1 hasta el final. Y ahí le va a relatar esto. Irónicamente se escribió en tiempo de paz. El Señor usó al jefe de los cantores de David y le dio para escribir esta profecía, una canción que se cantaba en ese tiempo. Pero él escribió inspirado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo. Y él escribió el Salmo 83, que es la profecía de estos tiempos, donde dice que 10 naciones acorralarían a Israel a tal punto de minimizar su poderío armamentístico. ¿No es eso lo que está pasando? Israel no puede ser espantado, no puede ser asustado. Son los únicos que tienen armamento nuclear y a ellos se considera una potencia mundial. Todos los pueblos de la comarca no tienen el poderío que tiene Israel, siendo un pueblo tan pequeño. Pero está escrito que Israel sería rodeado a tal manera que no podría usar su armamento, no podría disponer, estarían a merced de sus enemigos. Es lo que está pasando hoy. Algunos israelitas dicen, hemos cometido un gran error de haber lanzado el primer ataque. Es como que hicimos algo que ahora no podemos detener. Están siendo bombardeados con armas que ni se soñaba que tenían sus enemigos. ¿Ha escuchado usted? Ahora, a tal punto serán acorralados que no habrá forma de que puedan defenderse. Porque Dios permitirá esto para Él demostrarle y defender a su pueblo una vez más como lo hacía en la antigüedad. Él saldrá a defender a Israel y quedará expuesto a las naciones, que nadie se puede meter con Israel, porque Dios mismo es el que pelea la batalla por ellos. Pero mientras ellos se puedan defender con su domo, ese domo tal vez que los protege, ese campo, esa coraza que dice que ellos tienen, que son una batería de misiles que pueden detectar todos los misiles que vienen en el aire y los hacen explotar, la cúpula de hierro que ellos le llaman. Ellos están confiados en eso, confiados en su armamento, confiados en el poderío militar que tienen, en el entrenamiento de sus soldados. Pero Dios les hará y los despojará de toda confianza para que se acuerden de Dios. Esa debilidad hará que ellos se vuelvan al Señor. Esa desesperación en la cual se van a ver hará que ellos reconozcan a Jehová, Dios de sus padres, y que puedan volver su corazón al Señor. Dios permite que eso venga para que su pueblo, sus hijos, sus amados, se vuelvan a Él, porque son rebeldes y siempre lo han sido. Un dato le voy a decir, amados hermanos, para que ustedes lo sepan. Hay una ciudad que lleva más de 3000 años de existencia. Esa ciudad jamás fue destruida. Esa ciudad hay historia, mucha historia en esa ciudad. Pablo, dice la Biblia, el apóstol Pablo, Dios lo encontró en un lugar, se llama Damasco, la ciudad de Damasco. Allá él iba con órdenes de los principales sacerdotes después de la muerte de Jesús y resurrección. Él iba a buscar a los cristianos, a los seguidores de Jesús que estaban escondidos en Damasco. Y él los iba a apresar y a llevarlos incluso hasta la muerte. Y Dios se le aparece en el camino y le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? ¿No te das cuenta que es a mí a quien persigues? Dice, duro es pegarle patadas a un aguijón, a una punta, porque te estás lastimando solo, Pablito.
Y la palabra del Señor dice que lo dejó ciego el Señor y cayó de su caballo, ciego y no podía ver a nadie. Y él entró a la ciudad de Damasco. Lo llevaron sus guardias y lo dejaron en una casa de un tal Simón. Y allí fue atendido y 3 días después Pablo se estaba bautizando. Uno de los discípulos de Damasco, llamado Ananías, vino. El Señor se le apareció en sueño de noche y le dijo: ve a tal lugar, a la calle derecha, y allí hay un hombre que está, un tal Saulo, está orando. Tienes que ir y ponerle las manos encima para que reciba la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Así lo hizo Ananías, fue hasta allí. Y hay mucha historia de Damasco, pero la Biblia dice, Isaías 17, verso 1, que en esta guerra nunca ocurrió en los 3000 años. Damasco sería borrada del mapa. Damasco quedaría al ras del suelo. Nunca sucedió. Cuando eso suceda, veremos que estamos en los días finales. Por eso usted observe. Y Damasco está en Siria. Está pegadito a Israel. Calcule que iban a caballo a Damasco. Damasco está en estos días destinado a desaparecer. ¿Y cómo puede desaparecer? A través de el armamento que se usa en este tiempo. Yo le digo para que estemos atentos y cuando veamos eso, sepamos que es el Señor que está hablando hoy. Es Dios el que está hablando en esta tarde. Y le está hablando a cada uno de ustedes, discípulos del Señor. Y si alguno está pasando dificultades, déjeme decirle que el Señor tiene el control de esa situación. No va a pasar más de lo que tenga que pasar. Porque el Señor dice que sus hijos no serán tentados más de lo que pueda soportar el cuerpo humano. Dice, pero cuando venga la tentación, el Señor también dará la salida. Y eso es lo que va a pasar. Por eso estas dos cosas, yo le digo, si hay alguien que está pasando alguna dificultad, no reniegue como lo hizo este hombre. Y Dios lo tuvo que prolongar 2 días y 3 días de internación, por 12 días tenerme allí sin nada, sin hacerme nada. Estar y ver y sufrir y mirar y pasar el tiempo. El Señor me sacó de mi familia y me llevó a un lugar para tratar conmigo. No sea porfiado, no sea tal vez rebelde, soberbio, soberbia. Y diga, no, esto para mí no. Yo he escuchado a algunos que han dicho, esto es nacer de nuevo. Esto significa Cristo en mí, todo lo que me está pasando. Pero el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque su trabajo no está terminado. Una cosa le dice Pablo, el que comenzó la buena obra en nosotros, dice que Él la perfeccionará hasta el día de su regreso. Él lo va a perfeccionar. No estamos abandonados. Sigamos en esta lucha. Solo tenemos que hacer 3 cosas. ¿Se acuerdan cuál es nuestro lema? Predicar, bautizar y enseñar. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Está muy buena la juntada. Está muy buena la pizza. No digo que no, hermano, háganlo. Eso es parte del crecimiento, de la camaradería, de estar juntos. Está muy bien eso. Pero la palabra, la enseñanza no tiene que faltar. Entre nosotros, edificarnos por medio de la palabra unos a otros no debe faltar. Ese es el propósito principal de nuestra juntada. A los hermanos que organizamos en nuestras casas, la hemos abierto con este propósito. Y no perdamos el norte. Y cuando hay alguien nuevo que se está bautizando, invitémoslo. Si queda cerca de nuestra casa, invitémoslo.
Porque es necesario que así como predicamos y como bautizamos, tenemos que también enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Porque ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ese es el propósito de Dios por el cual nos levantó y nos trajo aquí al Castilla y León, para que todos podamos estar más juntos y entender estas cosas. Pero falta lo que yo le decía al Señor. No vamos a entrar ni en un campo. Esto fue lo que el Señor me mandó a decir por medio de este varón que visitó a un pastor que vino a mi casa. El Señor me dijo: varón de Dios, van a crecer tanto ustedes que llenarán todo rincón en Mar del Plata. Y eso fue lo que me dijo el Señor. Sí, Señor. Dice el Señor: te entregó la visión y el trabajo no se ha terminado. Esto no es para siempre, ya se está terminando. Está llegando a una etapa final. Este proceso por el cual el Señor te está pasando es para sacar lo precioso de lo vil, de eso vil que está en vos. Y así lo ha hecho el Señor. Y eso es lo que va a hacer con algunos. Y eso fue parte de lo que Él me dijo. El próximo domingo el Señor, si Él me da la oportunidad de estar aquí, vamos a continuar, ¿sí? Nuestro tiempo se terminó. ¿Pero se entendió hasta acá, hermano? ¿Sí se entendió? Amén. Entonces, ¿para qué vamos a seguir? ¿Oramos al Señor? Oramos al Señor. Incline su rostro. Gracias, papá. Gracias por este tiempo, Señor. Aún de esta manera, y como tú me tienes, me has permitido llegar a este lugar. Era necesario que esta palabra se suelte esta tarde, porque viene de tu corazón, Señor, y salió de tu boca, Padre. Señor, gracias porque hablas a tiempo. Dice tu palabra ya fuera de tiempo también. Porque las puertas se cierran, porque el tiempo se termina, porque tu palabra, que está escrita hace miles de años, se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Señor, es necesario que tengamos y busquemos con más diligencia, Señor, lo que se nos ha sido prometido. Y hagamos lo que tú nos mandaste hacer. El diablo se encarga, Señor, de distorsionar nuestra fe, de distorsionar nuestro llamado, de hacernos pensar que esto no era como se nos había dicho. Pero tu palabra es real y tú nos has levantado en este Mar del Plata, Señor, para hablar de esto. Y no podemos dejar, Señor. Tenemos que seguir siendo como el viento, meternos por cada rincón, meternos en las casas, hablar en las calles, en las plazas. Señor, hablar de ti y no tener vergüenza. Venir a la oración, al ayuno cada día, Señor. Dios mío, en tu presencia deleitarnos y entender cada día el misterioso plan. Cristo en nosotros, tu misma vida en nosotros. Nunca sucedió antes de la cruz. Ahora sucede, Señor. Que la religión no nos engañe. Tú vives dentro de nosotros. Padre, ruego, Señor, que aclares toda duda, aquel que aún no ha entendido. Y tu presencia, Señor, permanezca en todo tiempo alumbrando nuestro camino por donde vayamos. Y si pasamos por sombras, por valles y sombras de muerte, no temeremos mal alguno, Señor, porque tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Gracias, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesucristo, tu palabra se ha hablado y sea oída por cada uno de tus discípulos. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesucristo te damos, Padre. Amén y amén. Amén. Gracias, mis hermanos.